Hoy vamos a hablar de las sucesiones, fundamentalmente centrándonos en progresiones aritméticas y geométricas. En este primer capítulo hablaremos de las progresiones aritméticas. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos que guardan cierta relación. Por su importancia destacaremos entre estas sucesiones las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. En este capítulo vamos a hablar fundamentalmente de progresión aritmética. Para ello, en una progresión aritmética vamos a determinar los elementos que nos van a intervenir. Llamaremos a su 1 al primer término de esa sucesión, a su n al término general, que puede ser cualquiera de ellos. D va a ser la diferencia y n va a ser el número de términos. Dicho esto, vamos a ver qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término se obtiene sumándole al anterior una cantidad constante llamada diferencia, de manera que el término segundo de la sucesión será el primero más esa diferencia. El término tercero será el primero más 2 veces la diferencia. El término cuarto será el primero más d más d más d más 3 veces la diferencia. Si vamos observando, en el segundo término hay el primero siempre sumándole d, en el tercero 2d, en el cuarto 3d. Por lo tanto, en el enésimo será el primero más n más 1 por d. n menos 1 por d, perdón. Siempre uno menos del lugar que ocupa. El segundo hay una d, en el tercero 2 d, en el cuarto 3 d, en el n a sub 1, pues n menos 1 d. Aquí voy a matizar que es el a sub 3 es a sub 1 más 2d, de manera que cualquier término a sub n nos da la expresión del término general, que es cualquier término a sub n, el que sea, se puede calcular sumándole al primero n menos 1 veces la diferencia. Por ejemplo, si el a sub 1 vale 3 y d es 2, el término 15 será a sub 15 igual a sub 1, que es el primero, más 14d. De manera que a sub 15 en este ejemplo será el primero, que es 3, más, como es el término n15, pues ponemos 14 veces la diferencia. De manera que el término 15, sin necesidad de hacer toda la progresión, será el 31. Efectivamente, si partimos de 3 y vamos sumando 2, 2, 2, 2, 2, el término número 15 será el 31, al cual podemos acceder con esta fórmula general. Recordamos por resaltar, a sub n cualquier término es igual al primero más n menos 1 por la diferencia. Y aquí nos aparece el primero, el enésimo, el número de términos y la diferencia. Dicho esto, vamos a ver si nos interesara sumar todos los términos de esa progresión aritmética. La suma de los términos de una progresión aritmética responde a esta fórmula siempre. La suma es el primero más el último entre paréntesis multiplicado por el número de términos y dividido entre 2. No vamos a deducir la fórmula, puesto que la vamos a utilizar en contadas ocasiones y cuando la necesitemos, solo necesitamos saber qué es sumar el primero y el último y multiplicarlo por el número de términos y dividir por 2. Ejemplo, calcular la suma de los 100 primeros números naturales. ¿El primero cuál sería? El 1. El último, el 100. El número de términos, 100. Conviene ver los datos que tenemos. Entonces, el a sub 100, aplicando esta fórmula, sería a la sub 1 más 99d igual a sub 1, que es el primero, más 99 por 1, que sería 100. O sea que el a sub 100 sería 100 también. Aplicamos ya la fórmula. A sub 1, que es 1, más a sub n, que es 100, multiplicado por el número de términos y partido por 2. Esto daría 101 por 100 partido por 2, que sería 101 por 50, que sería 5050. O sea que los 100 primeros números naturales suman 5050.
Otro ejemplo un poco más complicado. Si A sub 1 vale 15 y la diferencia es menos 2, calcular la suma de los 15 primeros términos. Primero calculamos el término número 15, que sería A sub 1 más n menos 1 por d, siempre aplicando las fórmulas correspondientes. El A sub 1 que hemos dicho que era 15, el primer término, más n menos 1 que es 14, y multiplicado por la diferencia que es menos 2. Esto nos daría 15 menos 28 menos 13. O sea que el término A sub 15 vale 13. Una vez que tenemos el último término, pues ya aplicamos la fórmula de la suma. El primero, 15, más el último, que es menos 13, por el número de términos partido por 2. 15 menos 13 da 2, por 15 y entre 2 daría 15. O sea que la suma de todos los términos sería 15. Y por último, otro ejercicio aclaratorio. Dice, en una progresión aritmética, el A sub 2 vale 5 y el A sub 7 vale 15. Calcular la suma de los 7 primeros términos. Repito el enunciado. El A sub 2, o sea, el segundo término, vale 5. El A sub 7 vale 15. Calcular la suma de los 7 primeros. Bueno, pues ponemos la fórmula del A sub 2, que sería el A sub 1 más D. Como el A sub 2 sabemos que vale 5, ponemos como A sub 2, el A sub 1 lo desconocemos y la diferencia la desconocemos. Hacemos lo mismo con el otro término. El A sub 7 será el A sub 1 más 6D. El A sub 7 sabemos que vale 15 igual a sub 1 más D. Resolviendo este pequeño sistema que se ha montado aquí, que lo más cómodo sería restándole a la segunda menos la primera, quedaría 15 menos 5, 10. Sería igual. El A sub 1 se iría, A sub 1 menos A sub 1 y quedaría 5D, de donde D sería 10 entre 5, que es 2. Ya sabemos la diferencia. Por lo tanto, una vez que sabemos la diferencia, ya podemos saber todos los términos. Como el A sub 2 vale 5 y se ha obtenido del A sub 1 más el D, el A sub 1 valdrá 3. Y el A sub 7, que es el último, que es 15, entonces, aplicando los 7, la suma de los 7 sería el primero 3 más el último 15 por el número de términos 7 partido por 2. 3 y 15 serían 18 por 7 entre 2, 9 por 7, 63. Aquí he hecho la comprobación, efectivamente 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 suman 63. Espero que con estos 3 ejemplos les haya quedado claro lo que es una progresión aritmética y lo sencillo que es utilizar, puesto que solamente con la fórmula del término general y de la suma se pueden resolver todos los problemas que se nos planteen. En el próximo capítulo hablaremos de las progresiones geométricas. Hasta entonces.